Los diagramas característicos o diagramas de esfuerzos internos son gráficos cartesianos en los que se representa la variación de un esfuerzo interno a lo largo de un elemento estructural. Supongamos un elemento estructural cualquiera de una longitud L. Si llamamos eje X al eje longitudinal del elemento, un diagrama de esfuerzo característico consiste en medir sobre un eje perpendicular a X la variación del esfuerzo a medida que vamos recorriendo la longitud del elemento. Se realiza un diagrama por cada esfuerzo, es decir, vamos a tener 6 diagramas en el espacio y 3 en el plano, uno por cada esfuerzo que aparece en la pieza. El objetivo de la construcción de estos diagramas es determinar la magnitud de los esfuerzos internos que se producen en el elemento estructural y conocer su ley de variación a lo largo del mismo. Hay 3 métodos para trazar los diagramas: uno gráfico, que ya está obsoleto, uno analítico, que consiste en encontrar las expresiones matemáticas de las funciones que definen los esfuerzos, y un tercer método gráfico analítico. Este último consiste en calcular los esfuerzos en algunos puntos críticos y armar el gráfico uniendo los valores de esos puntos, conociendo de antemano qué tipo de función define cada esfuerzo, ya que estas funciones pueden ser constantes, lineales, cuadráticas o cúbicas. Previamente establecimos que vamos a guiarnos mirando la parte izquierda de la sección donde estamos calculando. Vamos a tomar positivos las fuerzas y momentos según el sistema de referencia adoptado. Los esfuerzos axil y de corte van a ser positivos cuando las sumatorias nos dan una fuerza que apunta al sentido positivo del eje. Y los momentos flectores y torsor van a ser positivos cuando las sumatorias nos dan positivas usando la regla de la mano derecha, es decir, cuando el pulgar apunta al sentido positivo del eje. La terna para calcular el signo de cada esfuerzo es una terna dextrógira local, es decir, responde a la regla de la mano derecha y es variable en cada barra. El eje X siempre es el eje longitudinal de la barra, el Y para arriba y el Z saliente. En las barras horizontales, esta terna coincide con el sistema de referencia global con el que calculábamos los esfuerzos, ya que el eje X queda horizontal. Pero en las barras verticales el eje X quedará vertical por estar el eje longitudinal de la pieza en posición vertical. En las barras inclinadas se adopta la convención que se muestra en la figura de abajo. Las dos rayitas indican la parte de abajo de la barra. Una vez determinados la magnitud y el signo de los esfuerzos, tenemos que llevarlos al gráfico. Para graficar los esfuerzos vamos a adoptar el siguiente sistema de referencia. El eje X es el eje longitudinal de la pieza y el eje de las ordenadas para medir los esfuerzos se toma positivo hacia abajo. Todos los esfuerzos positivos se indican abajo y todos los negativos se indican arriba. Como ya dijimos, se hace un diagrama por cada uno de los esfuerzos que aparezcan en la pieza. Como ejemplo, vamos a trazar el diagrama de corte en Y de la siguiente estructura. Primero dibujamos nuestro sistema de referencia. En este caso, respetando las unidades de los datos, yo puse el corte en toneladas. Luego voy a colocar la terna local de la estructura. En el método gráfico analítico se van construyendo los diagramas por puntos y tangentes. Para ello tenemos que seleccionar las secciones donde vamos a calcular los esfuerzos. Esas secciones se llaman secciones críticas y coinciden con los puntos de discontinuidad del gráfico de la función esfuerzo. Teniendo en cuenta la definición operativa del corte en Y, que decía que es la sumatoria de las fuerzas en dirección perpendicular al eje de la barra en dirección a Y, voy a tener una discontinuidad cada vez que tenga una fuerza en dirección de Y.
Por lo tanto, las secciones críticas serán estas. Dado que por convención vamos a referir los esfuerzos a la parte izquierda de la barra en cada sección que analicemos, en este caso me conviene comenzar a sumar desde la derecha. Me paro en la sección D y un infinitésimo después del extremo de la barra voy a tener que el esfuerzo de corte vale menos 5. Como es negativo, lo dibujo en el lugar correspondiente del gráfico. En todo el tramo CD, el esfuerzo de corte en I va a valer menos 5 porque no tengo ninguna otra fuerza que me modifique la sumatoria. Entonces lo puedo dibujar constante. Me paro ahora en la sección C y si miro para la derecha voy a seguir teniendo menos 5. Un infinitésimo después de la sección voy a tener menos 5 menos 1 igual menos 6. Ese valor se va a mantener constante hasta la sección B. Cuando pasemos un infinitésimo de la sección B, se va a incorporar a la sumatoria de fuerzas las 3 toneladas positivas, con lo cual el esfuerzo de corte valdrá menos 3. Y ese valor se mantendrá constante hasta el empotramiento. Fíjense que si calculáramos la reacción RI del empotramiento, tendríamos que por la condición de equilibrio de que la suma de fuerzas verticales debe ser 0, RI debe valer 3 toneladas positivas. En la sección A, RI está a la izquierda y vale más 3. Las cargas de 3 toneladas menos 1 tonelada y menos 5 toneladas están a la derecha de A y su resultante, que es lo que indicamos en el diagrama del esfuerzo, vale menos 3, con lo cual podemos ver la forma en que se verifica el principio de acción y reacción.